Dentro de un pequeño restaurante de carretera, la crueldad pensó que era invisible. Dos hombres borrachos acorralaron a una joven camarera, seguros de que nadie osaría intervenir. La mayoría de la gente miró a otro lado. El silencio llenó la habitación, pero debajo de una cabina yacía un pastor alemán que sintió el peligro antes de que explotara. Y el hombre que se levantó no era solo otro cliente cansado. Él era un ex Navy SEAL que ya había sobrevivido al infierno. En ese momento, la crueldad cometió un error fatal. Antes de que empecemos, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te mueve, por favor suscríbete para más historias de coraje y fe. La lluvia se apretaba contra las ventanas del restaurante como dedos cansados, difuminando las luces de neón afuera en temblorosas rayas de rojo y azul. La noche olía a asfalto mojado, café quemado y algo más viejo. Soledad que había aprendido a quedarse. Lucas Reed se sentó solo en una cabina de vinilo agrietado cerca de la parte trasera, hombros ligeramente encorvados, como si el mundo lo hubiera entrenado para hacerse más pequeño. A los 35 parecía mayor de sus años. Su cabello oscuro estaba cortado corto por costumbre, veteado con canas tempranas en las sienes. Una barba áspera y desigual ensombrecía un rostro esculpido por ángulos duros y recuerdos más duros. Mandíbula fuerte, ojos estrechos que se perdían muy poco, y una cicatriz tenue cerca de su ceja derecha sobre la que la mayoría de la gente nunca preguntó. Lucas no era hostil, pero llevaba la tranquila distancia de un hombre que había aprendido que el apego tenía un costo. Debajo de la mesa, estirado cuidadosamente para no bloquear el pasillo, yacía Shadow. Shadow era un pastor alemán adulto, casi de 8 años. Su pelaje negro y tostado ligeramente opacado por la edad, pero aún grueso y poderoso. Sus orejas se mantenían alerta incluso en reposo, una con una pequeña muesca de una lesión de hace mucho tiempo. Sus ojos ámbar seguían el movimiento instintivamente, no agresivamente, solo conscientes. Shadow estaba tranquilo en público, casi invisible cuando elegía hacerlo, pero había inteligencia en la forma en que su pecho se elevaba lenta, uniformemente. Él no era una mascota en el sentido simple. Él era un compañero moldeado por la supervivencia. Lucas había conocido a Shadow años antes en un lugar que a ninguno de los dos les gustaba recordar. Desde entonces habían compartido apartamentos baratos, noches más frías de las que a Lucas le importaba contar, y la extraña paz que venía de saber que alguien más seguiría allí por la mañana. Cuando el mundo se sentía demasiado ruidoso, Shadow lo enraizaba. Cuando el silencio se sentía peligroso, Shadow lo llenaba. Esta noche, Lucas estaba agotado. Sus manos estaban melladas y adoloridas de reparar unidades de congelador todo el día, y su espalda todavía le dolía de descargar paletas la noche anterior. Él cuidaba una taza de café que no quería realmente, calculando en su cabeza cuánto tiempo sería antes de que el alquiler venciera de nuevo. Eso fue cuando notó el cambio en la habitación. Dos hombres ocupaban la cabina de la esquina cerca del mostrador. Eran de hombros anchos, ruidosos y con la cara roja por el alcohol, sus chaquetas tiradas descuidadamente a su lado. Uno tenía la cabeza rapada y un cuello grueso que se tensaba contra su cuello. El otro llevaba su cabello largo y grasiento, una sonrisa torcida permanentemente grabada en su rostro. Su risa llegó demasiado lejos, aguda y descuidada, cortando a través del bajo zumbido del restaurante. Entre su mesa y la cocina estaba la joven camarera. Su etiqueta con el nombre decía Emma, aunque nadie había pronunciado su nombre en voz alta aún. No podía tener más de 22. Ella era de estatura promedio, delgada con piel pálida que se sonrojaba fácilmente, y cabello castaño claro recogido en una simple cola de caballo que se soltaba mientras se movía.
Su uniforme no le quedaba del todo bien, las mangas ligeramente demasiado largas, el delantal atado un poco de forma desigual. Había una seriedad en ella, una determinación nerviosa en la forma en que seguía disculpándose. Seguía intentando sonreír incluso mientras sus manos temblaban. Emma era nueva. Eso era muy obvio. Cuando ella se estiró a través de la mesa para dejar un plato, uno de los hombres le agarró la muñeca, no lo suficientemente fuerte como para dejar una marca aún, pero lo suficientemente apretado como para dejar claro un punto. Su voz bajó, burlona, palabras empapadas en derecho. El otro hombre rió, recostándose, bloqueando su camino sin tocarla en absoluto. El restaurante se quedó en silencio de la manera en que los lugares lo hacen cuando todos fingen no ver. Una pareja de mediana edad miraba sus menús. Un camionero de repente encontró su teléfono fascinante. Incluso el cocinero hizo una pausa, la mano suspendida sobre la parrilla, inseguro de si intervenir le costaría su trabajo. Lucas lo vio todo. Su mandíbula se apretó. Su instinto afilado por años que deseaba poder olvidar. Catalogó distancias, salidas, movimientos. Él sabía exactamente qué tan rápido la situación podría cambiar. Él también sabe a lo que le podría costar. Un movimiento equivocado, una acusación y su frágil equilibrio, dos trabajos, un perro que dependía de él, una vida unida por la rutina, podría colapsar. Se dijo a sí mismo que no era su responsabilidad, que alguien más intervendría, que Emma encontraría una salida por sí misma. Lucas miró su café. Él no notó el cuerpo de Shadow tensarse al principio. Las orejas de Shadow se levantaron completamente ahora. Su respiración cambió, superficial y alerta. Su mirada se fijó en la cabina de la esquina. Cada músculo debajo de su pelaje se activaba silenciosamente. Él no ladró, él no se levantó. Luego, lentamente, deliberadamente, Shadow gruñó. Fue bajo, controlado, no una amenaza, sino una advertencia, antigua e inconfundible. El sonido vibró a través del suelo, a través de las patas de la mesa, directamente en el pecho de Lucas. Lucas se congeló. Ese sonido no era sobre ira, era sobre reconocimiento. Exhaló largo y cansado y se empujó fuera de la cabina. Sillas rasparon, algunas cabezas se giraron. Lucas se movió con calma, manos abiertas a sus lados, su postura no confrontacional, pero inflexible. «Déjala ir», dijo, voz firme, llevando suficiente peso para ser escuchado. El hombre de la cabeza rapada soltó la muñeca de Emma y se levantó. Él era más alto que Lucas, más pesado. Él se mofó, los ojos parpadeando brevemente hacia el perro debajo de la mesa antes de regresar al rostro de Lucas. «¿Y quién crees que eres tú?», dijo el hombre, agarrando el cuello de Lucas y tirándolo hacia adelante. El restaurante contuvo el aliento. Shadow se puso de pie. El gruñido se profundizó y Lucas se dio cuenta en ese momento suspendido que lo que fuera que pasara a continuación no podría ser deshecho. El momento en que la mano del hombre se cerró alrededor del cuello de Lucas Reed, el restaurante pareció encogerse. El tintineo de los platos se desvaneció, reemplazado por el sonido pesado de la sangre corriendo por los oídos de Lucas. Olía alcohol en el aliento del hombre, agrio y punzante, y sintió la tela de su chaqueta gastada apretarse contra su garganta. Lucas no levantó sus puños. Él no maldijo. Se mantuvo quieto, ojos al nivel, postura equilibrada, la forma en que años de entrenamiento habían esculpido en la memoria muscular, incluso después de que el uniforme se había ido. Detrás de él, Shadow estaba completamente erguido ahora.
El ancho pecho del pastor alemán se expandió mientras su gruñido se profundizaba, una baja vibración que llevaba autoridad más que frenesí. Su pelaje se erizó a lo largo de la columna, pelo negro levantándose como una bandera de advertencia. Sin embargo, sus patas permanecieron plantadas. Shadow no se abalanzó. Él no mostró sus dientes. Esperó, ojos fijos en el hombre que sujetaba a su dueño, calculando de una manera que solo un perro de trabajo experimentado podría. Esto no era agresión, era disciplina. Suéltalo, dijo Lucas de nuevo, más silencioso esta vez, su voz lo suficientemente firme como para sorprenderse incluso a sí mismo. El hombre de la cabeza rapada rió y lo empujó hacia atrás. Lucas tropezó una vez, recuperando el equilibrio contra el borde de la cabina. El dolor se encendió a lo largo de su hombro, agudo pero manejable. El segundo hombre se levantó de su asiento, más alto y delgado, su cabello grasiento cayendo en sus dos ojos mientras se acercaba, bloqueando la línea de retirada de Lucas. Los dos se movieron con una confianza descuidada, impulsados por el alcohol y la creencia de que nadie aquí los detendría. Emma se quedó congelada cerca del mostrador, manos apretadas frente a su delantal. Su rostro se había puesto pálido, las pecas resaltando marcadamente contra su piel. Quería moverse, gritar, hacer algo, pero el miedo se había envuelto alrededor de su pecho como un alambre. Ella había imaginado dificultades cuando tomó este trabajo. Turnos largos, pies adoloridos, clientes groseros, pero nada como esto. Nada que la hiciera sentirse tan de repente pequeña. La mente de Lucas corrió, no con pánico, sino con consecuencias. Pensó en el trabajo del congelador, los turnos de noche, el casero que toleraba a Shadow solo porque Lucas pagaba a tiempo. Pensó en las mañanas tranquilas, cuando Shadow apoyaba su cabeza en la rodilla de Lucas, como si lo anclara al mundo. Un movimiento equivocado podría desentrañar todo. El primer puñetazo llegó torpemente, amplio y mal dirigido. Lucas lo desvió instintivamente, girando su hombro, usando el propio impulso del hombre contra él. Él no contraatacó. Él se acercó, controlando el espacio, empujando al hombre fuera de balance. El segundo hombre se abalanzó, pero Lucas giró, agarrando el borde del mostrador con una mano para anclarse. El movimiento no fue elegante. Fue eficiente, impulsado por el objetivo singular de terminar la amenaza. Una silla se volcó. Alguien gritó. Shadow se movió entonces, no hacia adelante, sino hacia un lado, colocando su cuerpo directamente entre Lucas y los hombres. Su presencia fue inmensa, sólida, innegable. Su gruñido se interrumpió abruptamente, reemplazado por un silencio tan agudo que exigía atención. Ambos hombres dudaron. De repente conscientes de que el animal ante ellos no era un accesorio o una mascota, sino algo entrenado, algo capaz. Esa duda fue suficiente. Un hombre resbaló en la baldosa mojada cerca del mostrador y cayó con fuerza, su cabeza golpeando la cabina con un golpe nauseabundo. El otro se congeló, manos levantadas a medio camino, la bravuconería drenando de su rostro. El restaurante estalló en ruido, voces superpuestas, sillas raspando, alguien gritando que llamaran a la policía. Lucas retrocedió inmediatamente, palmas abiertas, respirando con dificultad ahora. Sus manos temblaron, no por la adrenalina, sino por el peso de la realización. Esto era exactamente lo que había temido. Las sirenas ya eran audibles en la distancia, haciéndose más fuertes por segundo. Emma se deslizó contra el mostrador, sus rodillas cediendo. Se llevó las manos a la boca, lágrimas derramándose libremente ahora. Lucas notó su temblor,
la forma en que sus hombros se encogían hacia adentro y algo en su pecho se apretó dolorosamente. Él quería decirle que había terminado, que estaba a salvo, pero no confiaba en su voz. Cuando llegó la policía, el restaurante era un desorden de silencio roto y normalidad destrozada. Dos oficiales entraron primero, seguidos por un tercero que se quedó cerca de la puerta, la mano descansando casualmente en su cinturón. La oficial principal era una mujer de unos 40 años, alta y compuesta, con cabello gris acero recogido en un moño apretado debajo de su gorra. Su placa de nombre decía, Oficial Sarah Whitman. Su rostro estaba surcado no por la edad, sino por años de contención medida. Ella escaneó la habitación rápidamente, ojos sin perder nada, postura tranquila pero autoritaria. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz firme sin ser cruel. Todos hablaron a la vez, el cocinero, el camionero, la pareja de ancianos. Por primera vez esa noche, el silencio se rompió a favor de Lucas. Las historias se superponían pero se alineaban, cada una apuntando a la misma verdad. Las imágenes de seguridad fueron mostradas en el pequeño monitor detrás del mostrador. La oficial Whitman observó sin expresión, brazos cruzados mientras la escena se reproducía en blanco y negro granulado. Lucas se quedó quieto, Shadow sentado a su lado ahora, presionado lo suficientemente cerca como para que Lucas pudiera sentir el calor de su cuerpo a través de sus jeans. Él no interrumpió. Él no se justificó. Él había aprendido hace mucho tiempo que la verdad no necesitaba adornos. Después de lo que pareció una eternidad, la oficial Whitman se volvió hacia él. Su mirada se suavizó ligeramente, no con simpatía, sino con reconocimiento. Usted no está bajo arresto, dijo. Usted actuó para detener un asalto. Lucas soltó un aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Los dos hombres fueron escoltados fuera, aún protestando, aún ruidosos, pero disminuidos ahora. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, el restaurante exhaló colectivamente. El peligro había pasado, pero su eco perduraba. Emma se acercó a Lucas vacilante. De cerca, notó que sus ojos eran de un llamativo color avellana, brillantes incluso a través de las lágrimas, y que sus manos estaban ásperas por el constante lavado. Ella, aclara la garganta, abrió su boca como para hablar, luego la cerró de nuevo, insegura de qué palabras podrían cubrir lo que había sucedido. Gracias, logró finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Lucas asintió una vez. Cuídate, dijo, ya dándose la vuelta. Él no preguntó su nombre. Él no quería agradecimientos. Él quería distancia. Afuera, la lluvia había disminuido a una neblina. Lucas caminó hacia su camioneta abollada con Shadow a su lado, cada paso pesado. La noche se sentía diferente ahora, cargada, incierta. Mientras abría la puerta, Shadow se detuvo y miró hacia el restaurante, sus orejas moviéndose una vez como si grabara el lugar en la memoria. Emma los vio irse por la ventana, su reflejo mirándola de vuelta. Por primera vez desde que había comenzado este experimento de humildad, ella entendió el verdadero costo de la vulnerabilidad. Ella también entendió algo más silencioso, pero más profundo. No todos con poder vestían trajes caros. Algunos lo llevaban silenciosamente junto a un perro que sabía cuándo mantenerse firme. Lucas se fue conduciendo, el corazón aún latiendo, inconsciente de que las ondas de esta noche apenas habían comenzado. La mañana llegó gris y renuente, como si la noche no hubiera soltado completamente su agarre sobre el pueblo. Nubes bajas colgaban sobre el distrito industrial, presionando sobre las filas de almacenes donde Lucas Reed pasaba sus días reparando unidades de congelador fallidas.
El zumbido de la maquinaria usualmente lo calmaba. Hoy solo agudizaba la inquietud pesada en su pecho. Lucas trabajó metódicamente, mano firme a pesar del ruido en su cabeza. Él reprodujo el restaurante una y otra vez, el empujón, el gruñido, la forma en que la habitación se había congelado antes de explotar en caos. La experiencia le había enseñado que las consecuencias rara vez llegaban inmediatamente. Preferían la paciencia. Él medio esperaba que un supervisor le tocara el hombro en cualquier momento, ojos desviados, voz apologética, explicando que Lucas ya no encajaba bien. Shadow esperó cerca del muelle de carga, tumbado en el frío concreto, con sus patas cruzadas pulcramente frente a él. A la luz del día su edad se mostraba más claramente. Manchas de gris empolvaban su hocico ahora, y había una rigidez cuando cambiaba de posición, pero sus ojos permanecían alertas, vigilantes. De vez en cuando levantaba su cabeza para seguir pasos. Luego se asentaba de nuevo, tranquilizado por la presencia de Lucas. Él sentía la tensión, pero no la sentía. Ese era el don de Shadow, firmeza cuando el mundo vacilaba. Justo antes del mediodía, un hombre que Lucas apenas reconoció se le acercó. Él era delgado, calvo, con un hábito nervioso de ajustarse las gafas. Su chaqueta de la compañía estaba demasiado limpia para el suelo del almacén. Lucas, dijo, aclarando su garganta, se le necesita en la oficina principal. Lucas asintió una vez. Apagó la unidad en la que estaba trabajando, se limpió las manos en un trapo y siguió. Shadow se levantó inmediatamente y se puso a su lado, lo suficientemente cerca como para que Lucas pudiera sentir el calor de su hombro contra su pierna. La oficina principal era pequeña, sin ventanas, y olía débilmente a papel viejo y desinfectante. 2 sillas daban a la mesa. Una estaba vacía, la otra estaba ocupada. La mujer que se puso de pie cuando Lucas entró no parecía alguien que pidiera permiso para existir en una habitación. Margaret Reed estaba en sus últimos 50, alta y de espalda recta, con cabello rubio plateado cortado en un bob preciso que enmarcaba su rostro sin suavizarlo. Su traje era gris carbón, hecho a medida a la perfección, subestimado pero inconfundiblemente caro. Líneas finas trazaban las esquinas de sus ojos, no por preocupación, sino por años de control deliberado. Cuando extendió su mano, su agarre fue firme, practicado y frío. Lucas Reed dijo. Su voz era tranquila, medida, llevando la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Gracias por venir. Lucas dudó solo un segundo antes de estrechar su mano. Él notó cómo sus ojos parpadearon brevemente hacia Shadow, no con miedo o disgusto, sino con curiosidad enfocada. Mi nombre es Margaret Reed, continuó. Soy la directora ejecutiva de Meridian. La palabra se asentó lentamente. Meridian, el restaurante, la cadena. El nombre se sentó pesado entre ellos. Lucas no respondió. Él había aprendido que el silencio a menudo revelaba más que las preguntas. Margaret gesticuló hacia la silla. Por favor, siéntese. Lucas lo hizo. Shadow se bajó a sus pies, postura alerta pero relajada. Margaret volvió a tomar su asiento, doblando sus manos pulcramente sobre el escritorio. Por un momento, ella estudió a Lucas abiertamente, como si ensamblara una imagen a partir de piezas que ya poseía. Revisé el incidente de anoche, dijo. Grabaciones de seguridad, informes policiales, declaraciones de testigos. La mandíbula de Lucas se apretó. Yo no empecé nada. Lo sé, respondió Margaret uniformemente. No es por eso que estás aquí. Ella hizo una pausa y por primera vez algo cambió en su expresión. No debilidad, algo más cercano a la contención siendo probada. La joven que estaba trabajando en la sala anoche,
dijo Margaret con cuidado. Su nombre es Emma. Los ojos de Lucas parpadearon brevemente hacia arriba. Ella es mi hija. El silencio que siguió fue absoluto. Lucas se sentó muy quieto. Años atrás, esa revelación podría haberlo sacudido. Podría haber provocado defensiva o ira. Ahora simplemente aterrizó con peso. Las piezas se reordenaron en su mente. La nerviosa cortesía de la chica, la forma en que seguía disculpándose, la falta de derecho en su voz. Margaret exhaló lentamente. Emma pidió trabajar en el restaurante más pequeño y menos rentable de nuestro sistema. Ella no quería mi nombre adjunto. Ella quería entender lo que significaba estar donde nuestros empleados más vulnerables están. Lucas absorbió esto sin comentario. Ella no me dijo dónde estaba trabajando, continuó Margaret. Ella no me dijo que tenía miedo. Su mirada cayó sobre sus manos cruzadas. Cuando volvió a mirar hacia arriba, el acero no había desaparecido, pero se había doblado. Construí Meridian de la nada, dijo. Me digo a mí misma que conozco este negocio. Me digo a mí misma que las políticas y los procedimientos son suficientes. Anoche me demostró lo contrario. Lucas se movió en su silla. Yo no sabía quién era ella, dijo en voz baja. Estoy agradecida por eso, replicó Margaret. Si lo hubieras sabido, sospecho que podrías haber dudado. Eso era cierto. Lucas no lo negó. Margaret se reclinó ligeramente. Mi hija creía que la dignidad venía de soportar las dificultades en silencio. Yo creía que el sistema protegía a la gente que seguía las reglas. Su boca se apretó. Ambos estábamos equivocados. Ella metió la mano en un portafolio de cuero y sacó una tableta, deslizándola por el escritorio. En la pantalla había imágenes pausadas de la cámara del restaurante. Lucas de pie entre Emma y los hombres. Shadow apoyado detrás de él. Usted no escaló, dijo Margaret. Usted no retrocedió. Usted reconoció el peligro antes de que se volviera irreversible. Eso no es algo que se pueda enseñar en un seminario de capacitación. Lucas miró la imagen, la incomodidad agitándose. Él nunca le había gustado verse desde afuera. ¿Qué quiere?, preguntó. Los labios de Margaret se curvaron débilmente. No una sonrisa, sino respeto. Quiero que me ayude a arreglar lo que no logré ver, dijo. Meridian tiene docenas de ubicaciones como ese restaurante. Lugares donde el personal trabaja tarde, solo, pasado por alto. Lugares donde la política significa poco sin presencia. Ella se encontró con sus ojos directamente. Quiero que me ayude a diseñar y supervisar una respuesta de seguridad en el mundo real. Empezando desde abajo, los lugares que nadie audita porque no son lo suficientemente rentables como para importar. Lucas sintió algo apretarse en su pecho. No soy material para gerencia. No, Margaret estuvo de acuerdo. Usted es mejor. Ella miró brevemente a Shadow. ¿Y su perro? Lucas se tensó instintivamente. Shadow es parte de cómo evalúa el riesgo, continuó Margaret. Ya he consultado con nuestro equipo legal. Con la certificación adecuada, él puede ser oficialmente reconocido como un animal de apoyo de seguridad de trabajo dentro de nuestras propiedades. Lucas no dijo nada. Su garganta se sentía inesperadamente apretada. Esto no es caridad, dijo Margaret, anticipando la objeción, y no es una disculpa disfrazada de oportunidad. Es una corrección, una de la que soy responsable. Ella deslizó una tarjeta por el escritorio. Tómese su tiempo, 24 horas. Si dice que no, nada cambia. Si dice que sí, ella hizo una pausa. Entonces lo que pasó anoche se convierte en más que una casi tragedia. Lucas se levantó lentamente. Shadow se levantó con él, presionando cerca. Por un breve momento, Lucas miró a Margaret no como una CEO,
sino como una madre que había estado peligrosamente cerca de aprender una lección demasiado tarde. Lo pensaré, dijo. Margaret asintió. Eso es todo lo que pido. Mientras Lucas salía de la oficina, el ruido del almacén se reanudó a su alrededor, sin cambios. Sin embargo, el mundo se sentía sutilmente desequilibrado, como si una puerta se hubiera abierto que no podría cerrarse de nuevo. Shadow lo miró mientras caminaban, ojos firmes, confiados, sin gruñido, sin advertencia, solo presencia. La tarde se asentó sobre el apartamento de Lucas Reed con la delgada paciencia de la luz invernal. El lugar era pequeño, un dormitorio, techo bajo, pintura del color de papel viejo, pero estaba limpio, ordenado y tranquilo. Una sola lámpara calentaba la esquina cerca de la ventana. Afuera, el pueblo exhaló al anochecer, motores zumbando, puertas cerrándose, vidas avanzando sin él. Lucas se sentó en la estrecha mesa de la cocina con la tarjeta de presentación que Margaret Reed le había dado puesta plana ante sus manos. El papel de la tarjeta era grueso, discreto, caro sin anunciarse a sí mismo. Su nombre, título y número estaban impresos en letras negras limpias. Nada más, ninguna promesa, ninguna explicación, solo una puerta dejada entreabierta. Shadow yacía cerca sobre la alfombra gastada. Su largo cuerpo se estiró, pero su cabeza se levantó, orejas relajadas en lugar de alertas. En la luz suave, la plata en su hocico era más pronunciada, una suave escarcha que el tiempo había puesto allí sin preguntar. Tenía 8 ahora, quizás un poco más. Los años lo habían ralentizado lo suficiente como para hacer cada movimiento reflexivo. Cuando se levantaba con cuidado. Cuando miraba, miraba profundamente. Lucas se sirvió una taza de agua y se apoyó contra el mostrador, el dolor en sus hombros instalándose. Él había conocido ofertas antes, contratos, despliegues, promesas envueltas en urgencia, pero esto se sentía diferente. No había presión, ni fecha límite más allá de la simple cortesía del tiempo, y eso lo inquietaba más que cualquier orden. Pensó en el restaurante de nuevo, no en la violencia, sino en el espacio a su alrededor, el silencio que había llegado antes, la forma en que la gente había elegido la quietud sobre el riesgo. Él había pasado años entrenándose para moverse hacia el peligro. Después de dejar el servicio, había pasado el mismo tiempo entrenándose para hacer lo contrario. La supervivencia había requerido ese cambio. También Shadow. Él recordó la noche en que encontró al perro, costillas mostrándose debajo del pelaje enmarañado, ojos agudos con desconfianza. Habían pasado semanas antes de que Shadow durmiera sin estremecerse. Meses antes de que aceptara una mano cerca de su cuello. La confianza, Lucas había aprendido, no se otorgaba con palabras. Fue construida por consistencia, por quedarse. Lucas se frotó la cara con ambas manos y soltó un aliento. «¿Qué piensas, viejo?», murmuró. La cola de Shadow golpeó una vez contra la alfombra. Se levantó lentamente y cruzó la habitación, colocando su cabeza contra el muslo de Lucas. El contacto fue suave, deliberado, sin urgencia, sin demanda. Lucas cerró sus ojos. Más tarde esa noche, soñó con corredores, largos pasillos iluminados con fluorescencia que se estrechaban cuanto más caminaba. Puertas alineaban las paredes, algunas cerradas, algunas entreabiertas. Detrás de una oyó la voz de Emma, inestable pero determinada. Detrás de otra, el bajo eco del gruñido de Shadow, constante como un latido. Él se despertó antes de llegar a cualquiera de las puertas, su pecho apretado, sus manos cerradas.
La mañana llegó clara y fría. Lucas sacó a Shadow temprano, el cielo azul pálido e implacable. Mientras caminaban, notó la forma en que Shadow favorecía su pata trasera izquierda solo ligeramente. Una rigidez que Lucas había aprendido a leer. No era nada urgente, solo el tiempo haciendo lo que el tiempo hacía mejor. Regresaron al apartamento y Lucas tomó una decisión, no porque se sintiera valiente, sino porque se sentía cansado de quedarse quieto. Él llamó al número en la tarjeta. Margaret Reed respondió ella misma al segundo timbrazo. No hubo sorpresa en su voz cuando escuchó su nombre. Aceptaré, dijo Lucas simplemente, con una condición. Estoy escuchando, replicó ella. Yo empiezo donde es peor, dijo. Los lugares pequeños, los turnos de noche, los que la gente olvida, y Shadow se queda conmigo. Hubo una pausa breve y reflexiva. De acuerdo, dijo Margaret. Ambos. La reunión fue programada para la mañana siguiente en la oficina regional de Meridian. Lucas llegó temprano, chaqueta limpia pero gastada, botas raspadas más allá de la reparación. Él destacaba entre el vidrio y el acero, pero no se disculpó por ello. Shadow caminó a su lado, correa suelta, postura compuesta. Fueron escoltados a una sala de conferencias con vista a la ciudad. La luz del sol se filtraba por las ventanas, atrapando polvo en el aire. Margaret ya estaba allí, de pie junto a otra mujer que Lucas no había conocido. Esta es Helen Ward, dijo Margaret, directora de operaciones. Helen Ward estaba en sus últimos 40, alta y esbelta, con cabello corto castaño rojizo cortado cerca de la mandíbula. Su piel estaba curtida a la manera de alguien que pasaba más tiempo en pisos de fábrica que detrás de escritorios. Sus ojos eran agudos, evaluadores, pero no desagradables. Cuando estrechó la mano de Lucas, su agarre fue firme, práctico. He leído su expediente, dijo Helen. Ambas partes. Lucas inclinó su cabeza. Él apreció la honestidad sin adornos. Ellos se sentaron. Se sirvió café. La habitación zumbaba suavemente, con eficiencia contenida. Margaret habló primero. Ella delineó la posición, no en lenguaje corporativo, sino en términos sencillos. Lucas supervisaría las evaluaciones de seguridad y la capacitación de respuesta, comenzando con las ubicaciones menos rentables de Meridian. Él trabajaría directamente con el personal, no solo con los gerentes. Él estaría facultado para cambiar procedimientos que no funcionaran en condiciones reales. Y Shadow, añadió Margaret, será formalmente certificado como un animal de apoyo de seguridad en todas nuestras propiedades. Lucas miró al perro. Shadow se sentó con calma a sus pies, ojos entrecerrados, sin molestarse por los títulos. Helen deslizó una carpeta por la mesa. Esto no es teoría, dijo. Estos son informes de incidentes de los últimos 5 años. Acoso, amenazas, asaltos que no llegaron a los titulares. Lucas hojeó las páginas, su expresión tensándose con cada una. Usted no arreglará todo, continuó Helen, pero hará que sea más difícil que la gente sea ignorada. Lucas asintió. Ese es el punto. Margaret lo observó cuidadosamente. Este rol viene con estabilidad, dijo. Un salario digno, horas diurnas, beneficios. No fingiré que eso no importa. Sí importa, replicó Lucas. Él no lo ocultó. Discutieron logística, cronogramas de capacitación, procesos de certificación para Shadow. Lucas hizo preguntas directas sin pulir necesarias. Margaret respondió sin evasivas. Helen añadió detalles donde fue necesario, prácticos y fundamentados. Al final de la reunión, Margaret se puso de pie y extendió su mano de nuevo. Bienvenido a Meridian, dijo.
Lucas la estrechó, sintiendo la finalidad del momento instalarse. Mientras él salía del edificio, Shadow trotó a su lado, postura fácil. Afuera, la ciudad se movía como siempre lo había hecho. Coches pasaron, la gente se apresuraba. Pero para Lucas, el aire se sentía diferente, más ligero, más agudo, bordeado con algo que no se había permitido nombrar en años. Esa tarde, ellos regresaron al restaurante. Era más tranquilo ahora. La prisa pasó, las mismas cabinas, el mismo olor a café, el mismo mostrador, limpiado. Emma estaba allí, su cabello recogido, su movimiento más firme que antes. Ella miró hacia arriba cuando el timbre sobre la puerta sonó y se congeló por una fracción de segundo cuando vio a Lucas. Entonces ella sonrió. No era pulido o profesional, era real. Ella se acercó a su mesa, su postura más recta de lo que había estado días atrás. Escuché, dijo suavemente, sobre todo. Lucas asintió. ¿Estás bien? Emma dudó, luego asintió de vuelta. Estoy mejor. Ella miró a Shadow, quien levantó su cabeza para encontrar su mirada. Ella extendió la mano lentamente, dándole tiempo. Él aceptó su mano con tranquila dignidad. Gracias, dijo de nuevo, esta vez con firmeza. Lucas la vio alejarse, luego se sentó, el peso de los días pasados asentándose en algo como un propósito. Shadow yacía debajo de la mesa una vez más, pero esta vez él no necesitó gruñir. Los primeros meses pasaron sin ceremonia, sin anuncios, sin comunicados de prensa, solo mañanas tempranas, viajes largos y habitaciones pequeñas donde las voces usualmente eran ignoradas. Lucas Reed aprendió el ritmo del trabajo escuchando en lugar de hablando, parándose donde los empleados estaban y observando cómo el miedo se movía a través de un espacio antes de que alguna vez encontrara palabras. Él usó la misma chaqueta gastada, llevó un cuaderno sencillo y hizo preguntas que hicieron a la gente hacer una pausa, no porque fueran inteligentes, sino porque rara vez se hacían. Shadow se ajustó con él, certificado ahora. Su collar llevaba una etiqueta simple, nada ornamental. La edad había suavizado los bordes de su movimiento, pero no su atención. Su pelaje negro y tostado aún brillaba cuando la luz lo captaba correctamente, y sus ojos, ámbar fijo, parecían leer las habitaciones de la forma en que Lucas leía las caras. Juntos caminaron por restaurantes nocturnos y cocinas con poco personal, a través de pasillos traseros que olían a lejía y fatiga. La presencia de Shadow cambió las cosas en silencio. La gente se puso un poco más recta, las voces se estabilizaron. El peligro, cuando llegó, dudó. En un pueblo costero 2 horas al sur, Lucas conoció a un gerente nocturno llamado Tom Álvarez, un hombre de hombros anchos de unos 50 años con cabello entrecano y el hábito de mantener sus manos cruzadas detrás de su espalda. Tom habló llanamente sin adornos, describiendo cómo una vez se había encerrado en la oficina con 2 empleados adolescentes hasta que llegó la policía después de que un grupo de hombres se negó a irse. Él no había presentado un informe. Él no había querido problemas. Lucas escuchó, tomó notas y luego cambió el protocolo para que nadie tuviera que elegir entre el silencio y la supervivencia de nuevo. En una ubicación de montaña cerca de la interestatal, una camarera llamada Hila, pequeña, de cabello oscuro, con ojos apagados por demasiados turnos de noche, confesó que la habían seguido a su coche 2 veces. Lucas caminó por el estacionamiento con ella, marcando puntos ciegos, ajustando los horarios de iluminación, asignando salidas emparejadas después del cierre. Pequeños cambios, humanos. Laia lloró una vez, brevemente, avergonzada.
Lucas fingió no notar. Shadow yacía a sus pies, cabeza sobre sus patas, respirando lento y uniforme. Emma observó todo esto desde un lado al principio. Ella había regresado al trabajo, pero no como camarera. Ahora aprendiendo en operaciones, ella se vistió simplemente, pantalones oscuros, blusa blanca, cabello aún recogido, sin joyas más allá de un reloj. Su postura había cambiado. Ella se paraba más recta, hablaba menos, escuchaba más. La suavidad aún estaba allí, pero ahora estaba anclada por la experiencia. Cuando observaba a Lucas en acción, ella no interrumpía. Ella escribió cosas. Ella hizo preguntas más tarde. Una tarde ellos estuvieron juntos en el restaurante donde había comenzado. El mostrador brillaba. Las cabinas estaban llenas. La risa sonó genuina esta vez. No entendía antes, dijo Emma en voz baja, lo que significaba sentirse atrapada. Lucas asintió. La mayoría de la gente no lo hace hasta que lo hace. Ella miró a Shadow, quien yacía debajo de la mesa, mayor ahora, contento, ya no necesitando advertir al mundo. Él sabía, dijo ella. Él siempre lo sabe, replicó Lucas. Meridian cambió lenta y desigualmente la forma en que las instituciones reales siempre lo hacían. Algunos gerentes se resistieron, algunas políticas fallaron antes de que tuvieran éxito. Lucas discutió cuando fue necesario, transigió cuando fue posible, y se negó a mirar a otro lado cuando importaba. Margaret Reed lo apoyó sin estar encima, su liderazgo cambiando sutilmente mientras aprendía a confiar en lo que no podía ser cuantificado. En la reunión anual de la compañía celebrada en un salón de hotel con vistas al río, Lucas no quiso asistir. Él poseía un traje gastado en los codos. Margaret insistió de todos modos, no con autoridad, sino con una tranquila certeza que lo sorprendió. La habitación estaba llena de gente que hablaba en tonos practicados, pero la atmósfera era más cálida de lo que Lucas esperaba. Helen Ward lo encontró cerca de la parte trasera, su cabello castaño rojizo ahora veteado con más gris que antes, sus ojos agudos suavizados por una pequeña sonrisa. «Hiciste un buen trabajo», dijo simplemente. Lucas se encogió de hombros. «Me presenté». «Eso es más raro de lo que piensas», replicó Helen. Cuando Margaret tomó el escenario, ella no relató el incidente del restaurante en detalle. Ella habló en cambio sobre responsabilidad, sobre ver lo que era inconveniente, sobre medir el éxito no solo por el crecimiento, sino por la seguridad. Luego invitó a Lucas a avanzar. El aplauso fue cortés al principio, luego genuino. Margaret anunció el establecimiento de una beca modesta, pero permanente, enfocada en apoyar la dependencia de trabajadores por hora que persiguen educación. El primer recipiente, dijo ella, sería elegido en silencio sin fanfarria. Emma estaba de pie cerca del borde de la habitación, ojos brillantes, manos entrelazadas. Lucas habló brevemente cuando se le dio el micrófono. Él agradeció a la gente que había confiado en él. Él agradeció a los empleados que habían dicho la verdad cuando era incómodo. Él no mencionó el heroísmo. Él no mencionó el sacrificio. Él terminó con una sola frase. La gente merece sentirse segura donde trabaja. Esa noche, Lucas y Shadow caminaron a lo largo del río antes de conducir a casa. El aire era fresco, limpio. Las luces de la ciudad ondulaban sobre el agua. Shadow se movía más lento ahora, sus pasos medidos, pero su presencia permaneció firme. Semanas después, Lucas recibió un mensaje en su teléfono, una foto de un certificado anclado a un refrigerador. La caligrafía de Emma debajo de él decía simplemente, «Gracias por no mirar a otro lado». La vida no se volvió perfecta. Lucas aún vigilaba los gastos,
Shadow aún se ponía rígido en las mañanas frías, pero el miedo que una vez había seguido a Lucas como una sombra propia había soltado su agarre. En una tarde tranquila, ellos regresaron al restaurante una última vez. La misma cabina, el mismo café. Shadow yacía debajo de la mesa, ojos medio cerrados, respirando profundo y tranquilo. Lucas observó la habitación, la facilidad de movimiento, la ausencia de tensión, y entendió algo que había aprendido demasiado tarde y justo a tiempo. El valor no se medía por títulos o aplausos, se medía por lo que cambiaba cuando elegías permanecer donde otros se habían dado la vuelta. A veces los milagros no llegan con trueno o fuego, a veces vienen en silencio, a través de un hombre cansado que se niega a mirar a otro lado, a través de un perro leal que siente el peligro antes de que se pronuncien palabras, a través de un momento en que el miedo se encuentra con el coraje. Dios a menudo trabaja a través de vidas ordinarias, colocándonos exactamente donde somos necesarios, pidiendo solo que escuchemos y actuemos. En nuestras rutinas diarias, en restaurantes, lugares de trabajo y noches tranquilas, se nos dan oportunidades de elegir compasión sobre comodidad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario con una palabra que describa cómo te hizo sentir y suscríbete a este canal para que más historias de fe, coraje y milagros tranquilos puedan llegar al mundo. Que Dios te bendiga, te proteja y te recuerde que incluso el acto más pequeño de bondad puede convertirse en un milagro.